noches, soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, día 34 de cuarentena, día 34 de confinamiento obligatorio y me atrevo a decir que falta mucho. Estoy mirando la mesa porque la pregunta es 10 de mayo, 20 de mayo. Nacho, ¿circula la versión 20 de mayo? Sí, están las dos opciones. Bien. Te voy a contar por qué cada una. Bueno, hoy vamos a estar con Jorge Asís en el mano a mano, como siempre, como cada miércoles. Fuimos al Congreso para saber si está cerrado o no está cerrado. Hay una enorme polémica con lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación. Me parece que va a pasar lo que no debe pasar, que se judicialice la situación para que el Congreso trabaje. Y voy a decir también, el Poder Judicial, ¿por qué no está trabajando? Pero la preocupación sigue siendo la cuestión sanitaria. Ya lo vamos a recibir, la producción me dirá cuando esté el doctor Eduardo López, que es uno de los integrantes del comité de expertos. Me atrevo a decir que cuando hablamos aquí con el doctor Eduardo López, estamos hablando con Alberto Fernández. Está Eduardo como siempre. Hola Eduardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Saludo a la mesa. Digo, con todo respeto por el resto de los integrantes, pero la posición del presidente ha sido sanitarista, es decir, escuchar a este hombre que estás viendo aquí con nosotros y al resto de los expertos, por lo cual cuando hablamos con ellos hay que tener en cuenta, estamos hablando con el presidente de la Nación. Es un hecho, me parece, Eduardo, que digamos la cuarentena no termina el 27 de abril, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, la verdad que creo que el presidente nos escucha, pero va tomando sus propias decisiones. Yo también considero a título personal que la cuarentena se va a extender, diríamos, no creo que termine el 27 de abril, así que el tiempo va a ser variable, pero independientemente del tiempo, hay cosas en la cuarentena, diríamos, que se van a mantener a través del tiempo, diríamos, y no hasta el 15 de mayo, por ahí quizás más tiempo. Entre ellas, por ejemplo, son las clases, en segundo lugar, todas aquellas actividades que nucleen gran cantidad de población en espacios tanto abiertos como cerrados, como puede ser el fútbol, como puede ser el cine, teatro, discoteca, etcétera. Creo que también se va a seguir haciendo énfasis en los adultos mayores. Uh-huh. Fíjese usted lo que nos está pasando en los geriátricos, creo que es un tema para analizar, es muy importante porque es cuando los geriátricos son donde son, diríamos, semicerrados, donde la gente participa de actividades comunes en espacios cerrados, y es para el virus, si me permite una expresión poco elegante, como cazar en el zoológico. Claro, claro. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los geriátricos y el tratamiento de nuestros adultos mayores que están ahí. Pero usted tira no al Creo azar. Que también los aeropuertos va a ir lentamente, va a ir atrás en las prioridades. Así claro, digo, pero no al azar, doctor López. Alguna vez acá, ¿no? Sí. Se va a hacer por jurisdicciones o por provincias para ir viendo, diríamos, y monitoreando lo que se va flexibilizando, cómo se va comportando. Claro. ¿Usted me escucha ahí, Eduardo? Que la cuarentena va a seguir corriendo a través del tiempo, ¿no? Claro. A ver si podemos conseguir que me escuche. ¿Ahí me está escuchando, doctor López, usted a mí? Hola. A ver si podemos recuperarlo en producción. Pero digo, no al azar acaba Javier, buenas noches Enrique, Maxi, Gustavo, no al azar acaba de decir 15 de mayo. O sea, estamos un poco en el medio. ¿Hay dos opciones, me decías? Sí, Luis, ¿10 de mayo o 20 de mayo? La primera opción es 10 de mayo por esto de renovar cada 14 días que está haciendo el presidente, cada 2 semanas por completo. A favor de esta teoría y de esta sugerencia que le hacen a algún sector del gobierno, implica que va a tener la posibilidad de analizar a mitad de la próxima semana la posibilidad de ampliar la flexibilización de la cuarentena. Pero hay quienes dicen hay que dejar de poner plazos cortos, claro, de manera tal de evitar generar expectativa cada 10 días, cada 8 días. Estamos hablando siempre de la prolongación de la cuarentena con el impacto psicológico que el doctor De Rosa viene contando. Y entonces le dicen hay que ir directo al 20 porque ahí se cumplirían los 2 meses desde que se inició la cuarentena, la fecha que recomendaron los médicos desde el primer momento, y de alguna manera vos vas pudiendo autorizar lo que te van pidiendo las provincias y de esa manera, claro, administrar la cuarentena. Y llegás al momento donde parece que va a ser el pico. ¿Hay provincias que están pidiendo cosas, Javier, que están pidiendo, como decía el doctor López, que ahí lo hemos recuperado, están pidiendo algún tipo de flexibilización? ¿Cuáles, qué cosa? Sí, hay varias provincias que no tienen gran circulación del coronavirus, que presentaron al gobierno algún tipo de flexibilización de actividades productivas,
de actividad de circulación, que se haga un aislamiento más flexible y sobre todo con algunas economías regionales que están muy complicadas, y el gobierno va a hacer caso a eso, va a permitirlo, aunque de todas maneras va a consultar al grupo de expertos. Pero también me quedé con algo que dijo, creo que tampoco al pasar el doctor López, respecto a el cuidado de los geriátricos. Claro. Digamos, en el comienzo de la cuarentena, el foco estaba puesto en Ezeiza y en Aeroparque y en las fronteras, porque venía de afuera. Ya lo tenemos adentro, de hace semanas que el virus está acá y circula acá. Entonces, no por casualidad está hablando el doctor de los grupos de riesgo, de mayores, los geriátricos claro. mayores. Yo le agregaría barrios humildes. Ojo, porque nosotros somos un canal que se transmite desde Buenos Aires. Hablamos siempre del conurbano bonaerense. Ojo con el conurbano de Córdoba, del Gran Córdoba. Ojo con el conurbano de Rosario, el Gran Rosario, el Gran Mendoza. Ojo porque están pasando cosas feas. Pero me quedo con algo que decía Nacho y que te pregunto, Enrique. Ayer charlando, él me hablaba del fenómeno de la semana sexta, de los encierros o las privaciones de libertad de circulación. ¿Conviene más? Supongamos que, y sé que Eduardo López me va a poner cara, ¿conviene más que el presidente diga, si vamos hasta el 20, bueno, sepan que vamos hasta el 20, o que cada 2 semanas lo vaya diciendo en esta semana sexta o séptima que estamos teniendo de cuarentena? Yo creo que se generó desde el inicio una retórica, un relato en realidad. Quizás retórica suene mal para la gente, pero en un buen sentido de la palabra. Quizás que no el más apropiado, porque se pensó que iba a ser más corto. Entonces no se quiso tirar algo que luego se empezó a suponer, todo el mundo empezó a aprender, los infectólogos, los que estamos en el área más del comportamiento y demás, cómo comunicar. Pero esto pasó en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes. Lo que yo creería hoy que hay que hacer un poquito frente a la gente, porque lo que vos decís, Nacho, es absolutamente así. Cuando uno le genera expectativas a la gente al corto plazo, en alguna medida creen que, bueno, claro, y acá se termina. No es acá se renueva. Esta idea de acá se termina y vuelve todo para atrás a la normalidad, hay que tratar de sacarla del medio, que nosotros lo hemos dicho acá, ¿no? Desde el inicio, que no se va a volver a la normalidad. Pero, ¿sabes? Supongamos que fuera hasta el 20 de mayo, estoy mirando, nos queda, hoy es miércoles, un miércoles más, 2 miércoles más, 3 miércoles más, 4 miércoles más. Sí. O sea, ¿estamos preparados para saber que nos queda un mes más adentro? Yo creo que, a ver, ¿qué se está haciendo en ciertas áreas? Yo, por ejemplo, en la policía de la provincia, se está trabajando en larguísimos plazos. Porque justamente, por ejemplo, los plazos de la policía de provincia son de 15 por 15. Vuelven a su casa. El primer planteo era que iban a tener una vuelta a la casa. Ahora pasa en muchas áreas con turnos rotativos o gente que está en eso que puede... Hoy te comentaba fuera de cámaras, una médica de terapia intensiva que no conseguía que sus propios colegas le hicieran una muestra de sangre. Entonces empiezan a fallar el factor humano, que es lo que no hemos considerado mucho acá. Ese factor humano de esa gente que en principio se sobreinformaba, hoy está teniendo un efecto saturación y solamente está esperando cuándo se terminan esos 15 días, ¿no? Bueno, quiero ampliar ahora con Javier y con Gustavo y con Maxi, también saber el otro impacto que es el económico. Me voy un momento al geriátrico, Los Incas, a donde se está realizando un allanamiento desde temprano. Mauro Gundín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Un allanamiento que terminó hace algunos minutos, que duró aproximadamente 4 horas porque comenzó pasadas las 19 y los primeros elementos que fueron sacados por la gente del cuerpo de judiciales de la policía de la provincia de la ciudad de Buenos Aires terminaron siendo 22.50, 22.55, por lo que uno pudo averiguar y por lo que pudimos ver a través de las imágenes, biblioratos, historia clínica, carpetas, CPU, con la intención lógicamente de determinar y de tener acceso a cada uno de los detalles de los últimos meses aquí en el geriátrico y también con material fílmico, porque la intención es poder observar lo que las cámaras de seguridad que están aquí en la puerta, en las 2 puertas de acceso que tiene este geriátrico, para determinar la cantidad de veces que en las últimas semanas vinieron tanto los dueños, los apoderados, como las personas encargadas de la salud de los abuelos. Es decir, todo esto se va a trasladar en estos momentos, se está trasladando en esa camioneta que nosotros estamos viendo o que estábamos viendo en este momento, luego de haber sido, lógicamente,
por Bien. cada uno de los miembros trasladada a ese lugar. Bien. Pienso, doctor López, con esto que pasó en el geriátrico ayer, hay otro geriátrico más al que se ha agregado. ¿Esto puede retardar la apertura de la cuarentena? Porque evidentemente algo pasó para que no se detectaran. Este fenómeno geriátrico, ¿podría ser que, por ejemplo, en la capital y en la provincia de Buenos Aires dijeran, bueno, no flexibilicemos, sostengamos la cuarentena dura como hasta ahora, doctor López? No, yo creo que lo geriátrico es un fenómeno, es una situación distinta. Diríamos que no es tanto comunitario sobre una población de riesgo por ser adulto mayor en ambientes cerrados, semicerrados, donde no se toman las medidas que se deben de tomar. Digamos, creo que en esto hay un protocolo para geriátrico, pero va a haber que hacerlo cumplir en forma importante. Claro. Hay que tener en cuenta que ya no es uno o dos geriátricos, hay varios geriátricos que están con este tema. Hay geriátricos en la provincia de Córdoba, en provincia de Buenos Aires, hay en la ciudad de Buenos Aires. O sea, esto es importante. Y yo le quiero hacer recordar que desafortunadamente en España y en Francia fueron dos de los lugares que no pensaron en los geriátricos, y los geriátricos les aumentó notablemente individuos que tuvieron que ir a terapia intensiva y que desafortunadamente fallecieron. Así que el tema geriátrico no es un tema menor, es un tema que hay que tenerlo en cuenta, diríamos, y hay que evaluarlo. Ahora, Yo quiero además agregar algunas cosas, Sí, es diga. que las cuarentenas largas fueron las que tuvieron siempre mayor efecto que las cuarentenas cortas. ¿Qué es largas? Defíname, En segundo ¿de lugar, cuántas cuando una semanas hablamos? cuarentena se va a flexibilizar, hay que hacerlo a través del tiempo y no todas las medidas al mismo tiempo. O sea, nosotros partimos precozmente y ahora la salida, diríamos, va a ser lentamente. Claro. No va a ser tan rápida como cuando se tomó inicialmente, que es justamente para evitar, diríamos, que aumente muchísimo la circulación de gente y especialmente en las áreas donde hay circulación comunitaria. Ahora, doctor, por eso acordémonos que en este programa dijimos varias veces de abrir por jurisdicción, inclusive provincias y municipios. Cuando usted habla de cuarentenas largas, ¿estamos en 6 semanas de cuarentena a esta altura? 6 semanas desde el 3 de marzo hasta ¿perdón? Del 20 de marzo hasta ahora. ¿Cuánto es una cuarentena larga? No sé, 4 semanas más, ¿se la transforma en una cuarentena larga? ¿No lo es todavía? No, tratemos de tener la comunicación. ¿Qué sabemos del tema geriátricos, Javi? Mirá, hoy hubo 2 casos que surgieron también en la ciudad de Buenos Aires, como comentaba el doctor López. Uno, un caso en Parque Avellaneda, un geriátrico donde falleció uno de los hospedados, uno de los mayores adultos hospedados en ese geriátrico. También la sospecha es que el virus fue ingresado a la residencia a través de personal que los cuida, tal como habría pasado en el geriátrico con el que estuvimos ayer y recién veíamos las imágenes del allanamiento. También hubo otro geriátrico en problemas en la ciudad de Buenos Aires, en Flores, donde también hubo una treintena de casos de coronavirus, supuestamente con test privados, hechos de manera privada por los dueños de ese geriátrico. Y como decía el doctor López, hay casos en provincia de Buenos Aires, en provincia de Córdoba, en Santa Fe. Lo loco, por decirlo de una manera diplomática, es que también, como decía el doctor López, ya vimos que eso pasó en España y en Francia, que los geriátricos se transformaron en un foco de expansión. Mucha expansión. No, y aparte no estamos tomando en cuenta la realidad de los geriátricos, que el doctor López tuvo un pequeño lapsus en un buen sentido de la palabra al decir los psiquiátricos. En realidad la mayoría son gerontopsiquiátricos, una población muy complicada, descarada, una cantidad de cosas. Y que al menos en provincia de Buenos Aires el 40% están de manera ilegal. Es decir, son casas en definitiva, son depósitos de gente. Entonces ahí la idea de protocolos y demás que decíamos ayer es muy complicada. Y vaya a ser lo que vos estás diciendo, el mismo personal que trabaja en un lugar va y trabaja en otro, y en otro, y La en doctora otro. Rafa ayer. Claro. ¿Cuántos años hace que sos perito, Enrique? Y al menos 30. ¿Vas a intervenir en esta causa? Sí, estaba recién preguntándole al doctor Trimarco, me dice que se secuestraron las historias clínicas que encontraron, pero bueno, parte del cambio que yo nunca había vivido
Claro, la historia clínica y todo hay que tenerla primero por un proceso ligado de evaluación de la infección. Es que los retiraron con material especial y demás para no poder tomar contacto. Pues yo estaba pidiendo, mándame las historias, no tengo, está todo en bolsas, me dice. Pero digo, ¿vas a intervenir como perito en esta causa? Sí, en realidad el tema es amplio, porque hay un tema ligado a lo que se llama la administración sanitaria, que son más de sanitaristas, pero tiene que ver si existe el personal, y finalmente las patologías individuales, porque en principio hay gente con patologías severas. Patologías severas y el fin de semana un electricista siendo enfermero. Claro. Estamos precisamente con el abogado que entiendo va a patrocinar a los familiares de las personas que estaban allí. Mauro, estás con él, ¿verdad? Exactamente, Luis. Ignacio Trimarco es a quien tengo a mi izquierda, es el abogado de la mayoría de los familiares de aquí del geriátrico y fue quien, junto a la Fiscalía, estuvieron con el allanamiento, ¿es así? Así es. Así es, el día de la fecha nos presentamos como querellantes en el expediente y estamos solicitando una serie de medidas, entre ellas el allanamiento de la institución a fin de recabar información, historia clínica y bueno, hay todavía muchas medidas pendientes de prueba, como ser el pedido de cámaras de seguridad, bien, para determinar la existencia de traslado de personal policial, de personal de la institución respecto de este geriátrico con otros. Doctor Trimargo, ¿usted me escucha allí? Buenas noches, soy Luis Novardicio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Luis? Buenas noches. Yo sé que esto recién inicia como investigación, pero digo, debido a su experiencia, ¿se atreve a decir si hay responsabilidad penal, de qué tipo y sobre quién puede llegar a pesar? Sí, por supuesto que entendemos que hay responsabilidad penal respecto de los titulares de la institución, como así también del personal médico. Entendemos que se encuentra configurado el delito de abandono de persona, agravado por haber contagiado una enfermedad, que es un delito que prevé una pena de hasta 10 años de prisión, por lo tanto sería un delito escarcelable. Y del mismo modo entiendo está incluido en esto el personal médico, ¿bien? La doctora Raffo, entiendo que es la directora médica de la institución. ¿Pudieron encontrar la documentación que correspondía o sospechan que lo vaciaron o que no había o que se llevaron algo? A ver, la institución está vacía desde el día viernes. Desde el día viernes que no había ninguna autoridad más que se haya presentado. Así que entendemos que toda la documentación fue secuestrada por el personal policial con la debida asepsia que debe resguardarse en el caso, ¿bien? Piensen que el día de ayer estaban retirando a los residentes de la institución, muchos de ellos que ya estaban contagiados del coronavirus, por lo tanto fue muy reciente, entiendo que toda la documentación ha sido secuestrada, bueno, en la Fiscalía después ya podemos analizar toda la documentación. Claro. Doctor, el apoderado y quien hace los cheques en el geriátrico había planteado de que el gobierno de la ciudad estaba al tanto de la situación desde el viernes de la semana pasada y que no actuó y que los dejaron medio en banda. ¿Esa teoría disparatada se pudo corroborar? A ver, es, como usted dijo, una teoría. Entiendo que va a ser desacreditada absolutamente porque no se agotaron los medios que se encuentran al alcance de la institución. Es una institución de salud, bien, que cuida a personas que tienen discapacidad mental. Entonces tiene una regulación específica que no pueden simplemente desligarse diciendo yo avisé a las autoridades. Bien, tiene un montón de herramientas jurídicas y legales que para forzar a que si el Estado no está interviniendo, que intervenga como corresponde. Ahora, le pregunto a Nacho, mi compañero, y lo comparto con usted, doctor. Ayer era la discusión de cuándo lo supo la ciudad y si se aplicó el protocolo que tenía que aplicarse. ¿Se dilucidó esto de cuándo se supo? Bueno, las sospechas que tienen las fuentes que me cuentan de la investigación radica en la responsabilidad de la ciudad en este aspecto. Hay indicios que ellos entienden que puede llevar a pensar a que la ciudad se enteró y que no actuó. Esa es la línea que está actuando la Fiscalía, sobre la cual está trabajando la Fiscalía. Lo que le quería consultar al doctor radica en la situación de los jubilados, los abuelos que estaban en esta institución. Si al momento de llegar a usted, doctor, le cuentan que estaban solo con 2 o 3 personas, ¿esto es así? ¿No estaban cuidados por especialistas? ¿Se habían ido por el caso de coronavirus? A ver, efectivamente, por lo que nos transmiten los familiares, y hoy declararon
con la Fiscalía, no había ningún personal de autoridad de la institución, ni ningún personal médico. Estaba solamente un chico, entiendo que de 23 años, que creo hacía tareas de electricista en la institución a cargo de personas con discapacidades mentales. La verdad que es tremendo. Sin perjuicio de eso, a ver, entiendo que esta medida es una medida necesaria, pero quizás esta querella no comparte la velocidad con la que se hizo. ¿Por qué motivo? Se hizo el allanamiento sin la presencia de testigos que no sean partícipes de la repartición policial, ¿se entiende? Sí. No se hizo con testigos ajenos, civiles. Y entiendo que eso, la verdad que puede ser un dato relevante que puede llegar a complicar la investigación y que no es lo que queremos. Y lo que es, justamente el trabajo de la querella es resguardar que el proceso pueda continuar y no haya ningún tipo de nulidad, ningún tipo de planteo que pueda tener que ver con esto. Usted sabe que la velocidad en hacer el allanamiento del día de hoy, hacer el allanamiento del día de hoy impidió que pueda ingresar testigos civiles para acreditar el secuestro de todo el material. Muy raro. Entiendo que se podría haber consignado personal policial en las inmediaciones del lugar para que no ingrese ni persona alguna y una vez desinfectado, tomado todas las medidas de seguridad, ahí realizar el allanamiento para secuestrar la documentación. Quiero preguntarle, quédese con nosotros, doctor Trimarco, al doctor López, que creo que lo hemos recuperado en la conexión, porque siguen faltando, por lo menos en información, la pregunto a la mesa, ¿qué pasó con entre 10 y 13 internos del lugar que se fueron antes del procedimiento del SAME, cuando llegó Alberto Crescente? Hay algunos que fueron trasladados por a instituciones privadas por sus prepagas y hay algunos casos puntuales de familiares que se los tuvieron que llevar. Digamos, llevarse, doctor López, a un familiar que había estado en un lugar donde hubo un positivo coronavirus, ¿va en contra de todo protocolo o me equivoco? En primer lugar, va en contra de los protocolos porque esos individuos, si el contacto fue estrecho, deben entrar en cuarentena, máximo si son adultos mayores, si eventualmente hay que hacerle el test para el diagnóstico y demás, si presentan síntomas. O sea, esto revela claramente, diríamos, que las pautas de manejo de los enfermos, por lo menos así como usted me lo cuenta, no fue correcta, ¿no? Diríamos. Si el individuo tuvo contacto estrecho con un caso confirmado, ese individuo no puede ser llevado a cualquier lado, sino que debe entrar en cuarentena y debe llamarse además, diríamos, a la autoridad competente para que inicie las acciones correspondientes. ¿Y la médica, doctor, la médica que asistió? El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y la médica que trabajó? Francamente, el tema de los geriátricos, creo que hay que ponerle una pequeña lupa para que no se nos escape, como dicen que no se nos escape la tortuga. Claro. Porque ahí cuando aparecen casos no aparecen de a uno, aparecen de 4, 5, 6 y demás. En Córdoba hace un mes, creo, 60 casos. Claro. Y doctor, ¿qué pasa con la médica que estaba en el lugar y que ayer Javier anticipaba atendió en otra institución de San Isidro? Doctor Cuato. 60 hisopados de personal de enfermería que quedó todo en cuarentena. O sea, todo ese personal médico quedó en cuarentena, no ella que volvió al geriátrico. No. ¿Qué pasa con la médica que atendió en el geriátrico, doctor López? Bueno, la médica que le tocó, que está en el geriátrico, va a tener que, diríamos, lamentablemente la colega va a tener que responder a la pregunta de cómo se ocurrió realmente el hecho, porque francamente hasta ahora es todo por rumores, pero parecería que el caso de coronavirus vino de fuera hacia adentro, diríamos, donde no hubo un verdadero control del personal. Esto es fundamental. Al personal hay que testearlo, por lo menos si tiene fiebre o no tiene fiebre, interrogarlo para estar seguro y darle pautas que si tiene algún síntoma respiratorio no tiene que ir a trabajar. Está claro. Está claro. O sea, doctor Trimargo, para agradecerle y saber, digamos, usted representa, aclaremos que la querella es aquella persona que no está denunciada penalmente, tampoco es el Estado, pero que tienen interés y puede participar en el proceso pidiendo pruebas, pidiendo que se respeten sus derechos. ¿Cuántas personas va a representar usted, doctor Trimarco? Así es. En principio somos 6 familias de ser residentes. Lo que quería decir es que, respecto, perdón, que me meta con lo que hablaba recién con el doctor López, pero esto no fue un rumor de que había un caso positivo y a partir de ahí tomaron estas acciones. El hecho estaba confirmado, ¿bien? Y teniendo un caso positivo confirmado, incitar a la familia mediante una comunicación institucional
para que vengan a retirar a los familiares, entiendo que es un acto doloso, porque Claro. están en conocimiento de la situación y sin perjuicio de eso convocan a personas que no están en principio infectadas o que no están en peligro de contagio a que vengan a retirar a sus familiares. Entonces, Lo entiendo entiendo. que eso es una acción dolosa y que así va a ser oportunamente juzgado. Doctor Trimarco, gracias por estar allí con nosotros. Nos quedamos con vos, Mauro, en el móvil. Recién, doctor López, usted estaba diciendo la cuarentena larga es la que ha surtido efecto. ¿Hay una cantidad de semanas de cuándo se define como cuarentena larga y cuándo como cuarentena corta? En general, las cuarentenas debajo de 4 semanas no han surtido efecto, especialmente cuando se han tomado medidas escalonadas, cuando se asumió que podían dar. Las cuarentenas de alrededor de, diríamos, 50 días, 8 semanas, diríamos, son las cuarentenas que han sido más exitosas, y cuando la cuarentena se toma tiene que ser con todas las medidas, pero cuando se empieza a flexibilizar, no se pueden flexibilizar todas las medidas al mismo Claro, tiempo, lo entiendo. sino hay que llevarlas lentamente en el tiempo. Y eso creo que es una opinión casi unánime digamos, de los expertos, O ¿no? sea, si Así usted le yo tuviera creo le tuviera que dar una recomendación al presidente, le diría nunca menos de 8 semanas. Yo le diría, por lo menos, diríamos que mantengamos 2 semanas más y veamos qué pasa. Pero eso a título personal, nosotros Obvio, tenemos obvio. reunión con todos los demás expertos y vemos qué pasa. Pero a su vez uno puede ir flexibilizando. Yo vuelvo a repetir que flexibilizar por jurisdicción o por provincia, inclusive por municipio, esto es bueno. Claro. Mira, hoy hice una entrevista con una ciudad de Chubut, del sudoeste de Chubut. Tiene 3.000 habitantes, en ningún caso. Esa ciudad, por ejemplo, se puede ir liberando de a poco, digamos, porque prácticamente no tiene caso y la cantidad de habitantes que tiene, no hay mucho riesgo de circulación comunitaria. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer un poco, dejarle a las jurisdicciones alguna toma de decisión Claro, en esto. que es ¿no? un poco lo que nos contaba recién Javier, ¿no? Ayúdenme con la fecha, porque yo soy pésimo. Formalmente, ¿cuánto llevamos a partir del jueves? No, que se- llevamos poco más de un mes. Poco más de un Cumplió mes. un ¿Cuántas mes, semanas son? se A ver, vamos a buscar la Son semana para... 34, son 34 33 días. días, No, 34 pero días. digámoslo en semana, porque tenemos que Casi llegar a 5 8 semanas. Casi 5 vamos semanas. recién. ¿Casi 5? Vamos cursando la quinta semana de cuarentena. Bien, o sea que tendríamos que extender para 8, 1 de Para 8 mayo, hasta el 20 de 8 de mayo, 15 de mayo. Sí. Estoy contándolo en este momento. O sea, Oye. si estamos ahí. O sea, estamos hablando... ¿Banca? No, un poquito más, una semana más después del 15. Bueno, obviamente, hablando del tema económico, acá se ha mencionado, por ejemplo, provincias y municipios. Hablando con intendentes, para abril tienen una pérdida de la recaudación del 40%, 50%, pero están estimando algunos para mayo 60 o 70%. Con las provincias pasa lo mismo. Y son los grandes empleadores. Y son empleadores de médicos, Claro. de enfermeros, Claro. de personas de fuerza de seguridad, Claro. que están afectados directamente a esto. Entonces, se trata de una situación a la que obviamente estamos obligados a prestarle atención. Claro. ¿no? Quiero decir que, quiero que corregir, es 15 de mayo. 8 semanas es exactamente 15 de 15 de mayo. mayo. Sí, Perfecto. el tema es que los médicos le dijeron 2 meses directo, 2 meses. Entonces ahí estamos hablando de 20 a 20, De 20 que a termina el lunes 20 de mayo, Domingo. miércoles 20 de mayo. Sí, miércoles 20. Estoy mirando el calendario, no Sí, estoy sí, inventando. 20. Claro. Fue lo original, fueron 2 meses. Sí, Sí. de hecho, lo que justamente en nombre de esta flexibilización se va a dar como novedad es que por primera vez, a partir del lunes, va a haber un esquema regional. Claro. Es decir, hasta ahora todo el país, con sus más y sus menos, obedecía a una cuarentena administrada. ¿Dura o pero administrada? Exactamente, pero administrada desde la Casa Rosada. A partir del lunes, ya la Casa Rosada, el Gobierno Nacional, va a habilitar a Sí. A ver. Entre Ríos. Sí. Misiones, Salta, Sí. San Juan, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. Este es otro estudio. Este es otro estudio, esperen. Esto que estamos viendo en la placa no es lo que vos estás diciendo. no. Bien. Esto es un estudio privado que cruzó variables para ver cuáles son las provincias Bien. que deberían flexibilizar y cuáles no. ¿Tenés placa de pedidos vos? No. Bien, Porque a ver, me repitamos. acaba de entonces. llegar la nueva resolución administrativa que va a firmar Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, A ver. flexibilizando para que los gobiernos de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén dispongan
qué actividades productivas, comerciales, profesionales empiezan a habilitar dentro del territorio y empiezan a habilitar a los intendentes de esas provincias. O sea, esas son las que sí. Todo el resto, por contrario, quedamos fritos en una cuarentena más dura. Quedamos fritos, sobre todo las principales provincias con centros urbanos. Claro. Buenos Aires, privadas, ¿no? Capital, Santa Fe, Y las obras Córdoba. privadas. Eso es muy importante de la porque población. lo había- ¿De vuelta? Esas provincias no representan el 15% de la población total de la Argentina y estamos hablando de a la vez flexibilizar algunos distritos de esa provincia. Lo que pasa y que, algunas igualmente, actividades. lo que el pasa que lo concepto que es- dice Javi, si vos no podés habilitar obras privadas en el AMBA. Lo que van a habilitar de obras privadas es San Juan, Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Entre Ríos y Mendoza. Exacto. Lugares donde la gente se traslada a esas obras privadas de manera distinta. El problema es que acá, si habilitas en el AMBA, Claro. van todos al Trenes, transporte público y es colectivos. el Y era, problema que... era lo que contábamos Sí, ayer. Si vos habilitás obras privadas en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, hay gente que se traslada del conurbano a Puerto Madero y va y viene en una región de alta Claro. circulación del virus. Pero el concepto es, se mantiene la cuarentena general, el cierre de fronteras, todas las características de la cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? Que vos solo podés circular si estás exceptuado de la cuarentena. Eso se va a mantener incluso en las provincias que empieza a flexibilizarse. Es decir, no es que las provincias que Ya flexibilicen está. levantan la cuarentena, Y se van sino afuera. que algunas actividades en esas provincias con protocolos muy estrictos que han acordado entre, por ejemplo, la UOCRA, la Cámara de la Construcción y el gobierno provincial o municipal, por ejemplo, en algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, lo que han acordado, bueno, es que, por ejemplo, construcción privada puede efectivamente volver. Ahora, es un sector que tiene un permiso para Claro. circular. La cuarentena en sí se mantiene. En la ciudad y en el Gran Buenos Aires, esto lo hemos hablado con el doctor López, hay mucha expectativa respecto a lo que es el corazón de la cuarentena, que son los comercios a la calle, que es lo que te da movilidad y obvio. lo que te da ritmo a una ciudad y además una cantidad enorme de empleo en el área metropolitana. Es uno de los principales empleadores. El comercio a la calle, bares y restaurantes y shoppings. Esa es la información que tengo, más allá del lobby enorme que hay de la Cámara de Comercio, de los empresarios que han presentado todo tipo de propuestas, que la han publicado en los medios, de los protocolos y demás, va a volver muy lentamente dentro de varias semanas. Pero déjame Dentro repasar. de varias semanas, Déjame no repasar, el lunes. Maxi, déjame repasar porque me parece que hay fechas que son importantes. El doctor López arrancó diciendo 15 de mayo y uno creyó que era una cifra al voleo. No, es exactamente 8 semanas. Como él dijo, cuarentenas que funcionan. 15 de mayo supone 8 semanas. Vos decías, Nacho, temprano, es o extender 15 o irnos hasta el 20, que Claro. son 2 semanas más, que todavía no está decidido qué va a ser el Todavía no presidente. está decidido. Probablemente finalmente no se haga el viernes el anuncio, puede ser el mismo sábado. Ah, ¿no va a ser viernes La como idea siempre? del gobierno es descomprimir, Luis, las expectativas. Por eso hay quienes enarbolan Claro. el tema del 20 de mayo. Que es lo que decía un poco Enrique. Y a partir de lo que estaba recién explicando Maxi, que son la flexibilización, que sí podría anunciarse este fin de semana, o sea, no puede pasar el domingo porque el lunes se termina la cuarentena, el decreto, reiteremos las provincias que tendrían cierta flexibilización, Javier. Vamos a dúo. Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. Es curioso el caso de Neuquén, porque Neuquén tiene muchos casos de coronavirus, pero están circunscriptos básicamente a una población Claro. en donde se hizo un mega asado. Aquella y- famosa fiesta. Claro, y se bloqueó esa localidad. Esto es información de ahora que se está discutiendo en Jefatura de Gabinete, que traen Ortelli y Calvo, que se está discutiendo en este momento. Sí, porque además va a salir no a través de un decreto de necesidad de urgencia, no hace falta, sino a través de una resolución del jefe de gabinete que justamente va a habilitar esto. ¿Te acordás que dijo esto el presidente? Dijo, le he delegado al jefe de gabinete que negocie con los gobernadores y con los jefes de distrito cada cosa. Y volvemos a esto que vos planteabas. Acá es algo que hemos dicho varias veces, pero es bueno reafirmarlo en este sentido. El éxito sanitario de la cuarentena que lleva al presidente a extender esto para no volver atrás y demás, se contrapone con el derrumbe económico fenomenal, Claro. que empieza a cuestionar la legitimidad social de la cuarentena. Para eso es fundamental, en los próximos 10 días, y no hay más tiempo que 10 días, porque ahí se empiezan a pagar los salarios de abril, que más de la mitad de los empresarios ya dijeron que no pueden pagar, y no solamente pymes, sino que también empresas importantes que están en una situación económica muy delicada. Es fundamental que el dinero llegue a la gente, el dinero directo a las empresas para
dinero directo a los trabajadores para pagar la mitad de los salarios de las empresas, que es uno de los programas, y el dinero directo a la gente para que la gente pueda consumir mínimamente en los próximos 10 días y a principios de mayo, cuando supuestamente tienen que estar los pagos de salario. Ahora, una cosita más. Además de esto, en algún momento, cuando el comité de expertos con el doctor López y demás tengan alguna evaluación de cómo viene sanitaria Argentina, estaría muy bien que empiece a balizarse el camino de salida en términos económicos. ¿Pero por qué sería muy bueno? Porque es fundamental, para que no se muera la economía definitivamente en algunos sectores, saber cuándo podrían proyectar los empresarios. No es lo mismo pensar que tengo una empresa cerrada y que la voy a tener durante 6 meses, que la voy a tener durante 3 meses. Es decir, tener algún horizonte hacia dónde vamos. Yo les quiero trasladar esto. Hoy estuve hablando, yo soy un ignorante, no tengo empleados, jamás manejé una empresa, como creo que muchos funcionarios que en su vida tienen idea de lo que significa correr el riesgo empresario. Y este empresario me decía, tengo 8 empleados, a los que tengo que primero garantizar el sueldo, pero a su vez tengo que pagar el IVA, que te viene para atrás y que obviamente vos cuando tenés que pagar un crédito como el IVA, estás pensando en la actividad que vas teniendo más adelante que te permite recaudar para poder pagar. No lo tengo. ¿Hay algún tipo de condonación, suspensión de impuestos, ingresos brutos en muchísimas provincias? ¿Se maneja algo de esto? Condonar no se puede. A lo sumo vos necesitás que se reúna el Congreso para patear impuestos hacia adelante. Por eso es importante, entre otras cosas, que se reúna el Congreso. ¿Quién? Bueno. Sos un provocador. Está bien. Sos un provocador. No quiero Habíamos quedado no hablar sobre el tema del Congreso. Pero bueno, sería importante por temas fiscales. Pero lo que dice Maxi es fundamental. Acá la velocidad de la llegada. Porque hay algunos que te dicen, sí, mirá, yo leo en los avisos que no tengo que pagar contribuciones previsionales, pero me lo están reclamando. Claro. Y algunos te dicen, me llega el IVA de 3 meses para atrás y lo tengo que pagar. Entonces, mirá, y se te caen los convenios si no lo pagás. Ni hablar. Pero además, esto que habla, que me parece muy preciso el término de Maxi, el balizamiento, y lo linkeo con lo que dijo el doctor. Turismo y hotelería, vos sabés que no vuelve a los premios. Ahora, entonces la alternativa nunca va a ser crédito para que paguen los sueldos, porque vos podés pedir un crédito para pagar sueldo un mes, pero si te dicen, mira, vos durante 4 o 5 meses no vas a poder funcionar, no podés pedir crédito 5 meses seguidos, porque primero no te lo van a dar los bancos. Y segundo, no te resiste el número, ni tu empresa, ni tu mantenimiento. Pues yo voy a decir algo que va a ser antipático y voy a volver a recibir la simpatía de las redes sociales, como me pasó anoche, y ya la estoy viendo detrás nuestro, Graciela Camaño, diputada nacional, con quien quiero hablar del Congreso. Yo veo gestos que dice, tal se va a bajar el sueldo, el funcionario del Ejecutivo. Me parece un gesto, está muy bien, ya sabemos que no cambia la situación fiscal. Es en todo caso un gesto. Pero pensé que hay un montón de pequeños, medianos empresarios que más que eso están pidiendo solucionarme el tema de los impuestos. Bueno, no puedo pagar el IVA, no puedo pagar ahora se viene el mes que viene el anticipo de ganancia del año que viene. Tengo entendido, Luis, que hay efectivamente un proyecto que está dando vuelta para extender la actual moratoria tributaria que existe, que está vigente, pero que solo permite ingresar con deudas hasta el 30 de noviembre pasado, es decir, que no incluye todos los impuestos que no estás pudiendo pagar en marzo, en abril y en mayo. Tengo entendido que, y esto viene desde el oficialismo, que la idea es efectivamente una moratoria o plan de facilidades de pago amplio respecto a las deudas que se acumulen en este periodo. Pero para eso, como dice Gustavo, tiene que funcionar el Congreso. Yo creo que esa sería la ley más importante que tiene que tratar el Congreso. A ver, si quiero hablar con Enrique. ¿Me deja que le pregunto a Graciela Camaño? Sí, por favor. Graciela, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Bien. ¿Está abierto o está cerrado el Congreso? En realidad estamos funcionando como lo establecen las normas que se dictaron de aislamiento social. No tenemos sesiones, tenemos toda la parte del control de la gestión por vía de las redes, o sea, por vía de un programa que tenemos que nos permite tener audiencia con los ministros según las comisiones. Creo que hubieron hasta ahora 12 rendiciones de cuenta por parte de los ministros. El personal obviamente está en cuarentena, el personal no está excepcionado de la cuarentena. La mesa de entrada funciona de manera telemática y a raíz de eso los proyectos que se presentan están acotados a los temas vinculados con el coronavirus.
con el corona. Con ¿El coronavirus o el COVID? Está lo mismo, exacto. Las dos cosas. Exacto. Las dos cosas. Lamentablemente son las dos cosas, ¿no? Claro. El COVID es un corona. Exacto. Y bueno, esa es la tarea que llevamos adelante. ¿Sabe por qué? Le hago una interrupción, ¿no? Porque anoche hubo una discusión, no importa con quién, porque si no está el diputado no voy a hacer alusión a él, una discusión sobre esto. Lo del personal me sorprende porque la Asociación del Personal Legislativo, APL, que fue muy dura con el diputado que participó acá, dijo que hay guardias mínimas, que no se encuentra cerrado, no sé si lo podemos ver, señor director, no se encuentra cerrado el Parlamento a causa de la pandemia que atravesamos. Está diciendo errónea información. La realidad es que los legisladores que no tengan problemas para desplazarse tienen las llaves de sus despachos y hay trabajadores en todo el Congreso cumpliendo funciones, por eso hay un protocolo de todo el personal, hay guardias mínimas, todos los días concurren legisladores, o sea, el personal dice que no está cerrado el Congreso. No está cerrado, por eso le estoy diciendo que está funcionando con el resguardo y con las medidas que se han tomado para llevar adelante el aislamiento. Claro. Una cosa es cerrar el Congreso, esto no ocurre, y otra cosa es que las medidas de aislamiento hayan reducido las actividades. Por eso también le digo que las actividades de control de los diputados están funcionando por vía telemática. Lo que no está funcionando son las reuniones. Nosotros somos 157 miembros. Necesitamos movilizar, si las reuniones fueran presenciales, alrededor de casi el triple de los 257 que somos, entre todo el personal que se requiere para el funcionamiento del recinto, más el personal que cada diputado lleve, ¿no es cierto? Ahora digo, ya que lo tengo al doctor López acá, ¿no? Doctor López, ¿le parece que sanitariamente debería funcionar el Congreso? ¿Debería funcionar un lugar más amplio? Pues yo creo que es un poder esencial que debería estar reunido. ¿Qué opina usted de esto, doctor López? Voy a dar una opinión absolutamente personal. En primer lugar, los asientos de los diputados y los senadores están muy cerca, no respetan la distancia social que nosotros estamos planteando, ni a los costados, ni de arriba, ni hacia abajo. Por lo tanto, si uno ahí junta 250 personas, diríamos, no es el ámbito para mantener un distanciamiento social. Yo creo que tienen que funcionar en un lugar más amplio y le agregaría algunos pequeños consejos a la diputada Camaño, que es una gran diputada realmente, que es, en primer lugar, diríamos, no gente en las galerías. Segundo, que los diputados y los empleados, si tienen algún signo de fiebre, algún dato de esto, no vayan a trabajar y que por lo menos mantengan la distancia social de 1 metro o 1,5 metros, sería lo ideal, entre butaca y butaca. A mí me parece, y que me corrija la diputada, pero hasta donde yo me acuerdo, creo que no hay 1,5 metros de distancia entre los distintos butacas. Claro. O sea, lo que usted le está pidiendo, doctor López, es que trabajen como trabajamos todos los que tenemos que trabajar para un servicio esencial. O sea, que sean pares al resto de nosotros. Digo, acá hay distanciamiento, los cajeros de supermercados también lo tienen, los empleados de correo trabajan con barbijo y si tienen fiebre en el bar. Lo que se está planteando, por eso le pregunto, Graciela, ¿usted cree que hay que sesionar en el CCK o en un gimnasio con distanciamiento o hay que hacerlo de manera electrónica? Tiene más trastorno funcionar de manera personal. Tiene, por ejemplo, el trastorno de la ubicación de los diputados que viajen desde el interior hacia la provincia de Buenos Aires. Y después también tiene el trastorno del retorno de los diputados. Hay provincias que están muy cerradas, hay municipios que están muy cerrados. Seguramente le impondrían a esos diputados, cuando vuelvan a sus distritos, la cuarentena que le imponen a los ciudadanos. Hay una manera de sesionar y que está habilitada incluso por el reglamento de ambas cámaras, en casos de emergencia, que es de manera telemática. Nosotros, en el Consejo de la Magistratura que yo integro, estamos funcionando ya desde hace 2 semanas. Antes lo hacíamos, pero de manera informal, ahora lo formalizamos y entonces los plenarios y las comisiones están trabajando de manera telemática. Bien. Y honestamente, además, también en mi caso, participo de clases en manera telemática, con lo cual digo, la tecnología que fuimos incorporando en nuestra propia legislación, nosotros mismos, es una herramienta muy interesante para explorar,
y para poner en funcionamiento el Congreso de manera tecnológica. Está claro. Esto es posible. Graciela, Ahora, para hacerlo, debemos partir de acuerdos. O sea, esto de estar discutiendo entre nosotros públicamente y que nosotros mañana vamos a empezar a tener reunión de comisión para tratar este tema puntualmente a partir de la comisión de modernización y luego de la comisión seguramente de petición, poderes y reglamentos. Bien. Para tratar de que entendamos que si hay una herramienta que podemos utilizar, que el reglamento la habilita, lo hagamos. Está claro. Graciela, le agradezco esta charla, veremos qué pasa en la reunión de mañana. También gracias, doctor López, por haber charlado con nosotros. Me quedo con el 15 de mayo que dijo al comienzo, gracias a los dos. ¿Algo para agregar de todo esto? Me voy a ir con Jorge, así, Sí, ya lo tengo acá. Muy brevemente. Estamos haciendo cálculos de 8 semanas olvidándonos que hay, no solamente conurbanos, sino que hay cárceles que están explotando, donde hay casos, hay asentamientos con casos positivos, están los geriátricos y un país que hemos olvidado, que es la base china en Neuquén. Entonces, creo que nadie pensó en ese tema cómo fue, porque no, como Argentina no tiene ningún control de entrada y salida de esa base, tampoco sabemos cuáles fueron, cómo se manejó eso. Claro. Entonces, hay muchos elementos de estas 8 semanas que son teóricos. No sería el viernes el anuncio, sino durante el fin de semana de la prórroga. Probablemente el sábado, Luis. El sábado. Sí. Y te da la impresión de que son las dos opciones. O 2 semanas o 4 semanas. O 4 semanas. O 4 semanas. ¿Javi? Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén podrán volver a trabajar profesionales liberales como abogados, contadores y todo profesional con título habilitante, y se reactivan las obras privadas en San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y Salta. Señor. En general los legislativos no tienen buena imagen en tiempos normales. En tiempos de crisis crecen la de aquellos que deciden. Ahora, cuando la sociedad advierte que están discutiendo respecto de dónde poder discutir... Estamos complicados. Un gran análisis. Sí, Maxi. Pasaste la primera etapa, se vienen las semanas más críticas, si se quiere, porque ahora la economía está crujiendo en toda su dimensión y ya no puede haber errores como hubo durante la primera etapa en la gestión económica, de cómo llegar con el dinero a las empresas y a la gente. Me voy a sentar a hablar con Jorge Asís, que nobleza obliga, y no porque es mi amigo, pero viene anticipando lo que viene sucediendo en materia política. Creo que ha sido el que políticamente ha estado a la vanguardia de todo esto. Y respecto al Congreso Nacional, yo quiero decir simplemente esto, me parece que con lo que ocurrió ayer en la discusión merece que lo digamos, y es que no se puede explicar que el agua moja. El agua moja y no se explica. No puede no funcionar la justicia del Poder Legislativo. Es de un anacronismo inexplicable y es de una preocupante tentación para que se acumule el poder en una sola... No porque sea Alberto Fernández el presidente. Pero los diputados, recién la escuchaba Graciela Camaño, que decía, el problema de los diputados de las provincias es que si vienen van a tener que hacer 40... Y sí, ¿sabes qué? Como le pasa a un cajero en un supermercado. Si es una tarea esencial, y yo creo que... Perdónenme que yo crea en la división de poderes, yo sé que es un anacronismo el que estoy diciendo, pero yo creo en la división de poderes. Entonces, yo creo que los diputados tienen que venir a sesionar. Y si se tienen que quedar un mes sin volverse a las provincias, es una de las consecuencias de ser un funcionario público, o como corresponde decir, un servidor público. ¿O creen que hay muchas familias que no están separadas más de un mes por esta cuarentena? Y tienen que someterse a discusión y poner al Ejecutivo a que discuta. Porque es muy raro que se diga, el Congreso tiene que estar abierto cuando te quedas en tu casa tranquilo sabiendo que del 1 al 5 cobras tu sueldo. Lo mismo con los jueces. Yo sé que es muy impolítico hablar mal de los jueces, pero que el Poder Judicial está cerrado, no hay feria. Está cerrado y solo una endija de la habilitación de feria que arbitrariamente deciden los magistrados, no discrecionalmente, arbitrariamente. Entonces a mí me parece que si nos importa la República, y lo planteó Jorge cuando vino acá, ojo con las tentaciones de concentración del poder bajo un fin noble. Espero citarte bien, maestro. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, con la presentación que me hiciste es doble responsabilidad la mía, porque yo creo que la cuarentena dejó de ser un instrumento para convertirse en un objetivo, para convertirse tal vez casi en un estilo de gobierno. Y te voy a decir algo tal vez no temerario, pero es un error atroz extender la cuarentena. Se va a extender, ¿eh? Se va a extender, por supuesto, lo van a anunciar, y sería interesante que antes de que lo anuncien
pueda conocerse otra versión. Yo te voy a dar otra información, ¿no es cierto? Hoy ya no es nada confidencial, se pasó de 8 millones a 11 millones de tipos que se nutren en los comederos. De vuelta. 11 millones de personas se nutren en los comederos. Y te voy a decir algo más. No llega la comida. Te voy a dar tal vez alguna otra óptica. Se habló muchísimo de del sistema de compras que había en desarrollo social. Los fideos. No existe estructura de suplantación. No llega la comida a lugares muy sensibles y en dos cuestiones fundamentales. La comida y la pelusa, la plata tampoco baja. Esto que te digo yo, seguramente lo van a discutir mañana las organizaciones sociales con el presidente. Yo te puedo asegurar que de pronto alguna de las que más tiene puede tener comida para una semana más. Hay otras organizaciones y hasta algunas intendencias que tienen sus depósitos vacíos, ¿entendés? Y si vos no tenés comida que baje para un país, yo acabo de sacar una nota que es un país, merendero inagotable. Si el modelo de país es un merendero, es un comedero, estamos verdaderamente en problemas. Pero yo quiero retomar algo que vos dijiste que no quiero dejarlo pasar. Vos dijiste que la cuarentena no está siendo un instrumento, sino un objetivo. O sea, como que hay un deseo de encuarentenar al país. Hay un objetivo y están razones, pero absolutamente de sobra, fundamentadas, de los infectólogos, pero hay una gran desorientación al respecto porque en realidad es un suicidio institucional seguir con la cuarentena como se está. ¿Suicidio? Sí, querido, sí. Porque cuando vos tenés sectores populares donde te digo que la comida no llega, donde a la pobreza se le agrega el empobrecimiento, que son dos valores distintos. Vos tenés, podés hablarlo con el sociólogo Salvia, cualquiera de los que está, la pobreza crónica, pero esta cuarentena agravó también un proceso de empobrecimiento, que es la gente que aumenta, digamos, en esta especie de apasionada tendencia a igualar para abajo, 3 millones más de tipos y muchos que no se anotan porque todavía tienen un poco de vergüenza y de recato. Claro, pero y hay muchos tipos de las pymes y algunas pymes y algunos tipos que trabajan por su cuenta que no quieren un mango del Estado. Sí, porque no está en su naturaleza. Porque no quieren saber nada. Pero aparte, también la cuestión de la guita fracasó, porque todos los anuncios que se hacen económicos, y esto son muchos los que lo piensan, pero no lo dicen, la guita no baja. Crédito de autónomos y van las empresas y no se las dan. Y demás, 1.800.000 beneficiarios. ¿Sabés cuántos fueron rebotados? 1.200.000. ¿Sabés cuántos son los que van a cobrar? Tal vez 600.000. Cuando vos tenés un cóctel de comida que no llega, plata que no llega, y vos manejás, qué sé yo, con cierta displicencia los éxitos de la cuarentena, porque te amparás en los muertos imaginarios que te parece que van a llegar. Ahora, lo que pasa es que voy a tratar de usar adjetivos suaves para no generar más angustia en la situación. Pero vos estás diciendo que hay casi... Está angustiada, muy angustiada, claro. Muy angustiada. Por eso. Pero vos lo que estás diciendo es, el gobierno está usando la cuarentena... No sé si usando. En la práctica, hoy la cuarentena es casi un estilo gubernamental. Están cómodos con el ejercicio de la cuarentena. Y el gran problema es que no tienen gestión como para ver
cómo se sale de la cuarentena. Acabo de decir, si tenés cuarentena, garantizame estas dos cosas. ¿Cuál es, a cualquier dirigente político, ¿cuál es el modelo de la Argentina? ¿Un merendero? El modelo argentino es un comedero gigante y esperar en algunos lugares, por ejemplo en Quilmes, en La Matanza, en algunos sectores, en San Martín, militares que vengan con la viandita 3 veces por día, de aquí hasta la eternidad. Es una locura. ¿Cuál es la cuestión? En virtud de los miles de muertos imaginarios que crees que van a venir y que tal vez serán algunos pocos más, afortunadamente. Pero ahí te tiran por la cabeza Nueva York, te tiran por la cabeza Italia, te tiran por la cabeza España, que te dice, ¿qué querés que abramos? Tírame Grecia también. Tira Grecia. ¿Por qué? En tal lugar tenés 8.000 muertos, en otro lugar tenés 120, 140. Yo creo sinceramente que la muerte de esta economía, sobre todo estos muchachos que vinieron a poner la Argentina de pie, la costaron a la Argentina. Hoy está acostada la Argentina. ¿Entendés? Está económicamente frágil, débil, con esperanzas en sectores amplísimos de la población, si van a comer de esa manera que a muchos les avergüenza, a otros están absolutamente acostumbrados. A mí no es una frase venal o una cifra venal que alguien te diga, de 8 millones pasamos a 8 millones de argentinos que se alimentan, hermano. Pero ¿sabés qué pasa, Jorge? Que no solo son los expertos, el comité científico. Vos hablás en privado, sobre todo, con algunos agentes de la salud que te dicen, ni loco levanten la cuarentena, nos estalla todo por el aire. Mirá, puede ser, puede que lo crean, sinceramente, pero acá cada vez te corren más la línea de la curva. Hace unas semanas te decían que la línea de la curva era abril y demás. Ahora la línea de la curva puede ser el 5, el 11 de mayo. Dijeron. Ahora parece que es la segunda quincena de mayo. Muchachos, seamos serios, por favor. Y lo que pasa con el país no es para andar echando culpas fáciles. La culpa no la tienen los bancos, por ejemplo, como creen que no llega la plata porque los bancos tienen la experiencia del 2001. Tienen la experiencia del 2001 y saben cómo es la cuestión. Y vos, el capitalismo, para transformarlo, primero lo tenés que entender. Creo que estos muchachos voluntariosamente no entienden el capitalismo que tal vez aspiran a reformar. Ahora digo, si el gobierno se siente cómodo con la cuarentena, esa fue la expresión, ¿te gusta? La oposición también se siente cómoda, porque cacarean... Sí. Pero por supuesto que sí, si es todo tan fácil, todo es una gran cruzada, ¿entendés? Una gran cruzada, pero muchachos, yo a vos te lo dije, hagamos un requiem por la economía argentina. Está muerta para ¿Con quién nos comparamos? Nos comparamos con tipos que tienen una capacidad para la recuperación económica que nosotros no tenemos. Argentina, ¿cuál era el juego y el basamento que te decían como para ponerte una zanahoria? Vaca muerta. Hoy el petróleo y vaca muerta no es un negocio absolutamente para nadie. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuál es el éxito? Vos me decís, un éxito cuando tenés 11 millones de tipos que se alimentan de esa forma y que cada vez más, y que se sumaron en 15 días 3 millones y ahora vamos por 15 días más. Pero hermano, perdón si yo tengo que quedar acá como el enemigo del pueblo, soy el enemigo del pueblo, pero es una tontería. No podés. A la gente que nos escucha hay que respetarla un poco, hay que decir de eso. No hay estructura de suplantación y no se compran todavía mercaderías. ¿Eso por qué? Digamos, o sea, no saben hacerlo, desbordó la cantidad de gente. Estos muchachos tienen un problema para la gestión. Había un estilo que tal vez era bastante imperfecto, en un ministerio absolutamente loteado, se terminó con un esquema, aparece un empresario muy importante que aparentemente venía con la gran solución y que te traía mercadería directamente de fábrica. Este famoso Luzardi. No, Luzardi fue el primero. Este bien es un empresario como Pérez Compán, que parecía que
iba a resolver absolutamente todo. No se resolvió nada todavía. Todavía no hay ni siquiera esquema de licitación. Ahora, cuando mi información es, y hoy por eso hablé con tanta gente al respecto, mirá, en tal lugar no llega nada. Y algunos de los que dicen que creen que pueden cobrar algo que, digamos, si alguien cobra 10.000 pesos, perdón, información nada básica, el dólar está ya a 110 pesos. La economía te estalló, hermano. Ahora, me parece muy bien, seguimos con, nos regodeamos con el éxito porque tenemos comparativamente menos muertos. Bien, perfecto. Lo cual es cierto. Pero eso está bien, perfecto. Pero vos tenés que hacer otras cosas. Vos no sos Finlandia, no sos Estados Unidos. Aquí tenés que ver cómo resolvés la que tenés. ¿Y qué cosas hay que hacer? ¿Cómo haces? Que es lo que yo, mirá, te diría, apelaría a la racionalidad, vería cómo resuelvo el problema del transporte. Toda la gente anda con estos antifaces, como ando yo también, y lugar con algún distanciamiento social, pero que las cosas empiecen a funcionar. Que las cosas que empiecen a funcionar, ¿entendés? A funcionar levemente, tranquilamente. No esto que ni siquiera ya es cuarentena. Hoy tuve que salir y en algún momento en la calle Callao había una especie de atasco vehicular, ¿entendés? Que era un retén de los que controlan. No, por la cantidad de autos. Ah, por la gente que ha salido. Porque, digamos, y esta cosa, y esta concentración de poder para ver a quién liberan, qué es lo que se libera, si hay feria, si no hay feria. Es un problema hoy con la feria, porque se te corta la feria, te va a estallar el foro laboral. Sí, claro. Por toda la cuestión que tiene que ver con los despidos, el foro comercial, Quiebra, por tantas concurso. presentaciones. Bueno, hermano, esto es para especialistas. Pregunta a alguien que sepa. En materia de gestión, trata las cuestiones como si supieras. Lo otro es la extensión. Claro, porque es casi un método y esto es una tranquilidad. ¿Y qué mejor yo? Escuchame, tengo Netflix, me puedo acostumbrar a dormir la siesta. Muchachos, esto es distinto. ¿Qué es el Congreso cerrado? Está cerrado el Congreso, por más que Massa ahora escribe, se enoja con todo esto que estoy haciendo y todo esto. La doctora cerró el Senado, convenís conmigo. No, me parece que la doctora, quizás que intuyo, y esto no es información ni siquiera probablemente mala, creo que estas cosas que yo digo deben preocuparla y bastante porque ella conoce el territorio. Ella es una señora de Tolosa, es de la provincia de Buenos Aires. Ella conoce los hornos, ella sabe lo que es el conurbano y el conurbano también profundo y conoce los territorios. Y conoce todas las internas que hay, que son feroces, que tenés que resolverlas. Intendentes, organizaciones sociales, intendentes Alberto Kicillof, puenteo tal vez equivocado del presidente a Kicillof con los intendentes, que era lo que hacía Kirchner. Pero Kirchner lo hacía con una soja a 600 pesos que te permitía hacer este tipo de cuestiones. Sí, hoy está casi como el trigo la Vos soja. hoy tenés la provincia de Buenos Aires, que es uno de los grandes problemas. Kirchner, que tenía una visión recaudatoria de la política, pero de poder entendía, sabía que había que controlar la calle, la provincia de Buenos Aires y el dólar. La calle, con este cóctel que vos tenés de falta de comida y falta de plata, y hay algunos lugares que hay que reconocer que trabajan muy bien. En la Cárcova, Padre Pepe trabajaba muy bien, tenían 150, 200 viandas que repartían, ahora reparten como 2.500, digamos. Muchachos, hay un agravamiento de esta cuestión que si no lo tomamos en serio y si privilegiamos de una forma, te diría, equivocada, precipitada, frívola y banal, la diferenciación entre salud y economía, y no entendemos que las cuestiones van juntas, que vos tenés que hablar con economistas que vean
cómo se puede más o menos reciclar esto. Porque tampoco desde la impresora del Estado de billetes crocantes tampoco alcanza y tampoco llega la plata donde tiene que llegar. Explícame por qué vos estás criticando la gestión nacional. Larreta dice lo mismo. Larreta, vos le decís, hay que abrir algo en la economía y dice, de ninguna manera. O sea, como... Mira, la situación de Larreta, que tiene que ver con el PRO, su relación con los radicales era bastante más antinatural. La relación lógica la tenía con los peronistas. Y la relación de Larreta con la secta del peronismo de la capital se llevan como Thompson y William, como Copa y Chego. ¿Entendés? Son prácticamente lo mismo. Tuje y camisa. Y tienen relaciones espirituales que se cruzan y todo muy bien. Y él también. Definime relaciones espirituales. Bueno, son comunidad de intereses y de cuestiones que se cruzan mucho en la capital. Por supuesto, que empiezan a circular las encuestas de Irigoyen, engañosas. Las encuestas que te dicen, ¿quién crece? Crece mucho Alberto Fernández y crece también Horacio Rodríguez Larreta por esta cuestión. Todo muy bien, muchachos, con las encuestas, perfecto, estallan positivamente en las encuestas, pero a mí me tenés que resolver el problema. Tenés que resolver el problema político en la Argentina. Sos vos el que decís que viniste a poner la Argentina de pie y yo te digo, mirá, no está tan de pie y no es por culpa del coronavirus. O sea que puedo decir que también está cómodo Geñol con el modelo en cuarentenado. Me parece que está en la incertidumbre. Ve qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede salvar. Lo hace bien. Él tuvo 2 tropiezos. Uno, una cuestión administrativa, que eso le pasa a cualquier gobernante. Es muy difícil que vos puedas parar absolutamente todo. Y también con el tema de nosotros los jovatos, no tuvo una acción muy atinada, muy acertada. ¿Cómo estás con eso vos, personalmente? Mirá, nada, yo a algún amigo le mandé decir, algún amigo común seguramente, le dije, mirá que estás por cometer el error definitivo, porque, digamos, yo como tipo de 74 años, que ni siquiera me jubilé. A ver, yo no me jubilé, ¿sabes por qué no me jubilé? Porque no quiero ver la vida como un jubilado, como un retirado. Estoy activo. Estoy, qué sé yo, no estoy para ser tratado con esa falta de respeto, como si yo tuviera que llamar por teléfono a alguien y que alguien tenga que disuadirme a mí de ver si es que puedo o no hacerlo. Uno es absolutamente consciente. Me hago 2 chequeos por año, poneme la maquinita que me ponen en la entrada si vos querés a cada momento, me cuido más que si fuera un boxeador antes de la Copa del Mundo, ¿entendés? Pero no soy el único. Tenía una visión de la vejez de los años 50. Sí, hoy 70 es una persona... Mira, para mí mi año peor fue cuando yo no pensaba hablar nunca de cosas personales, pero cuando yo tenía 59 años fue un año terrible para mí, porque mi viejo muere a los 59 años y yo tenía la imagen de mi viejo como un hombre viejo, ¿entendés? De 59 años. Y bueno, yo tengo 74 y todavía me atrevo, viste, a algunas carreras, ¿no? Y escúchame, ¿y papá Estado que te cuida? No lo querés vos ese papá, ¿no? No quiero saber nada con el Estado. Escúchame, yo podré, en lo personal, en lo que tiene que ver con mi laburo, por supuesto que hay muchas cosas que me cercenó. Yo doy charlas por todo el país, todas esas cosas que me generaban, si vos querés, algún ingreso, está. Pero yo del Estado no quiero un mango, nada. No se te ocurra venir a querer subsidiarme. Podemos hacer algún negocio, lo que vos quieras, yo no soy, pero no me quieras subsidiar. Como yo, hay mucha gente que no quiere subsidios, ¿entendés? Y a mí, esta sensación de éxito que tienen, y bueno, casi 15 días más, como si no fuera nada, y mira, 15 días más
te lo digo yo hoy, 22 de abril, me parece que es un gravísimo error que colectivamente va a aceptar esta sociedad. Un gravísimo error que se va a aceptar por Aceptar parte... con cierta resignación, con carencia de iniciativa, sin orientación de ninguna dirigencia, con tipos todos preocupados a ver cómo están en las encuestas. Me importan 3 pitos las encuestas. La primera charla que tuvimos en este programa, cuando todavía no, el COVID era una cosa china que parecía lejos, y etcétera, etcétera, vos me dijiste, hay solo 2 personas importantes en la escena política argentina. El ángel exterminador Macri y la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, 22 de abril, ¿quiénes son las 2 personas más importantes de la política argentina? Bueno, hoy creció Alberto como emergente, pero quien tiene las fichas todavía es la doctora, ¿entendés? Que me extraña que la doctora haya autorizado esa jugada de ir a pedirle una especie de declaración de certeza a la Corte, cuando un poder es un poder del Estado, no tiene por qué recurrir al otro. Pero bueno, puede ser que... Lo que no creo, sinceramente, es que, y esto ya sí puede ser más polémico lo que te voy a decir, no creo, como todos dicen, que Pietragala se haya cortado solo. Secretario de Derechos Humanos que dijo... No creo que se haya cortado solo. Secretario de Derechos Humanos que dijo Jaime Acasa. No creo que trabaje simplemente por su cuenta. Eso no se puede ni preguntar porque hoy, bueno, no creo que sea. ¿Pero vos decís que la doctora puede haber dado la... No sé, no creo sinceramente... Es una maldad la que estás haciendo en este momento. No hay ninguna maldad. Pero está diciendo que la doctora le dijo al autor de la... Yo no digo que, yo te digo, no creo que Pietragala actúe por su propia cuenta. No creo que sea un independiente. Le cuento a la gente porque por ahí no no es un sigue. gobierno de libre pensadores. Le cuento porque por ahí no lo siguen todo como obsesivamente nosotros. El secretario de Derechos Humanos dio la veña para que en la justicia se le permita la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime. Es decir, no se corta solo Pietragala. No creo que se corte solo. Lo que pasa es que esto lleva a otra cosa que en esta sociedad no se puede hablar con claridad tampoco. Esta sociedad no asumió todavía que la doctora les ganó. Digamos, el macrismo, toda la parte bien pensante de la Argentina, no tolera, no asume que ella les ganó. Y el cristinismo no asume su vicio de origen. Para, porque quiero profundizar. Nada, me queda escasísimo nada. ¿Hay default o no hay default, Jorge? Y mira, el presidente dijo que estamos en default virtual. Sí. Hoy no pagamos 500 palos y creo que el 22 de mayo vamos a festejar el Cabildo Abierto, tal vez ingresando en el default más bien literal, práctico, ¿no es cierto? Real. En esa conferencia, cuando anunciaron el tema de la deuda, el presidente dijo que igual que como hicimos nosotros con Néstor Kirchner en el 2003, y se equivoca, no estamos como en el 2003. Está en junio del 2001. Lo amplían todo en Jorge Asís Digital, ahí lo leen a Jorge. Un placer verte. Soy Luis Novares y estos Animales 2020, hasta mañana.